Un gusto saludarles, les habla el profesor Ángel Nava. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Hoy quiero conversar sobre un tópico que en los últimos años, en la última década, ha tenido mucho auge y que ha tomado relevancia entre lo que es la evolución, la sostenibilidad y la sustentabilidad de todos los contextos sociales. Y me refiero a lo que es el emprendimiento. Desde el año 2016 estoy trabajando con emprendimiento, desarrollando proyectos, formando emprendedores bajo una concepción social y bajo una concepción de sostenibilidad y sustentabilidad, como les planteaba anteriormente. En los estudios, en las investigaciones que he desarrollado, hemos podido contactar diferentes emprendedores, interactuando con ellos, viendo cómo han hecho, viendo cómo han desarrollado estrategias, sus propios planes, sus propias políticas para desarrollar sus procesos de emprendimiento. Y eso nos llevó a definir que desde la óptica de esas investigaciones, que fueron investigaciones desarrolladas bajo un enfoque mixto, donde orientábamos aspectos propios de las investigaciones cuantitativas y cualitativas, de esos hallazgos y de esos resultados de estas, pudimos identificar dos tipos de emprendimiento. Uno que es el emprendimiento empresarial, que es aquel emprendimiento que se hace desde la óptica de los contextos industriales, de las organizaciones, de esas empresas cuya concepción es lucrarse a través del cumplimiento de necesidades del contexto social. Sin embargo, el otro tipo de emprendimiento, que es ese emprendimiento al que nosotros más nos enfocamos, porque es el que tiene que ver más con esa sostenibilidad social, es ese emprendimiento propiamente social. Y ese emprendimiento social entonces lo orientamos o lo conceptualizamos desde la óptica de establecer, emprender para satisfacer una necesidad de un contexto social, de una localidad, de una comunidad, de unos sujetos que en su condición de biopsicosociabilidad tienen la necesidad y requieren que éstas les sea satisfecha. Entonces comenzamos a hablar de ese emprendimiento social traducido en un emprendimiento desde la óptica local. Cómo desarrollar nuestras localidades, cómo desarrollar nuestros sectores, cómo desarrollar nuestras comunidades, cómo desarrollarnos nosotros como sujetos, porque partimos de la base de una concepción de permanencia, sostenibilidad y sustentabilidad en el contexto social en el que nosotros estamos. Entonces comenzamos así a hablar de ese emprendimiento local. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo desarrollarlo? ¿Cómo darle sostenibilidad y sustentabilidad? Con todo y que algunos escritores, algunos expertos en el área dicen y han planteado de que el emprendimiento tiende a tener poco auge y tiende a tener poca proyección o continuidad dentro de lo que es la evolución como tal. Más sin embargo, la percepción que nosotros hemos tenido y que hemos desarrollado y que es la visión que tenemos de ese emprendimiento local es que este sea sostenible en el tiempo y que en ese tiempo de sostenibilidad pueda ser sustentable para la satisfacción de las necesidades locales. Eso nos orienta entonces a que debemos definir estrategias de negocio que nos permitan hacer de ese emprendimiento local una condición estable que dé respuesta a las necesidades locales, donde la concepción sea la satisfacción de necesidades más que tener un elemento lucrativo. Obviamente, cuando nosotros buscamos emprender es para cubrir una necesidad que sea de índole social, personal, familiar, grupal, pero que de una u otra forma también deje un nivel de ganancias para poderlo hacer sostenible y poderlo mantener en ese tiempo del que me habla la prosecución de lo que debería ser el emprendimiento local. Así entonces debemos de definir estrategias. Sí, debemos definir estrategia, partiendo de que la estrategia para un negocio de emprendimiento local parte desde el posicionamiento de la visión y la misión de qué quiero hacer yo con mi emprendimiento y a qué contexto o escenario local yo lo voy a direccionar. Entonces, partiendo de allí, comenzamos a definir estrategias, comenzamos a definir posturas propias del sujeto que quiere emprender local. Una de las primeras acciones que yo recomiendo que debemos asumir es un proceso investigativo como tal, desde la óptica
de adentrarme en esa comunidad, adentrarme en esa localidad, analizar sus necesidades, analizar su disponibilidad para cubrir sus necesidades, analizar sus elementos que parten desde lo que es la esencia de lo que es la concepción familia, la cultura, la idiosincrasia, los elementos, aspectos religiosos, todos esos aspectos que tienen que ver con la concepción social de la localidad en el que nosotros queremos adentrarnos. ¿Y por qué requerimos empoderarnos de todas esas y conocer todos esos elementos, aspectos o factores de la localidad? Porque es allí donde yo voy a poder comenzar a darles respuesta. Cuando yo los identifico, cuando yo los conozco, cuando yo sé de sus necesidades, cuando yo sé de su idiosincrasia y sobre todo cuando yo puedo adentrarme en lo que es la cosmovisión de ese contexto local. Entonces parto de un proceso de investigación. Allí yo recomiendo que nos adentremos a ese contexto local haciendo uso de lo que nos habla lo etnográfico, hacer la etnografía, adentrarme para poder sentir, para poder con propiedad ver, visualizar y analizar cuáles son las necesidades a las que yo debo de darle respuesta. En segunda instancia, entonces una vez que ya conozco cuál es la necesidad, hacerme un análisis de cuáles son las potencialidades, los conocimientos, las herramientas, esa condición o concepción práctica que yo tengo como emprendedor para poder desarrollar un producto o un servicio que en realidad vaya a satisfacer la necesidad de ese contexto social. Fíjense, a veces no basta con tener una preparación académica, a veces lo que basta es tener un conocimiento práctico que me permite emprender para darle respuesta a la necesidad del contexto en el que yo estoy enmarcado y a esa bajo una concepción local que emprender y que quiere un requerimiento. Entonces, investigar, autoanalizarme y autoevaluar las capacidades, las técnicas, la práctica que yo tengo para poder generar un producto o un servicio que vaya a satisfacer las necesidades. Una vez que yo tenga ya definido cuál es el contexto local específico y el producto o el servicio, valga la redundancia, que yo puedo ofrecer, entonces debo de irme a una tercera instancia, a una tercera estrategia, que es definir la visión y la misión de mi emprendimiento, proyectarlo hacia dónde quiero llevarlo, proyectarlo cómo quiero llevarlo y proyectar desde lo que es esa concepción que debe de ser lógica, que debe de partir de una condición, de un elemento cognitivo propiamente dicho de cada sujeto que quiere emprender en su localidad. Tenemos entonces ya tres factores: la investigación, adentrarme y conocer el contexto local y visualizar e identificar lo que es la visión y la misión del proyecto o del emprendimiento que yo quiero desarrollar en mi localidad. De allí parte entonces a que también tengo que ir identificando cuáles son los competidores que yo pudiese tener en esa localidad y ver la calidad, la cantidad y sobre todo la oportunidad del producto o del servicio que yo quiero ofertar o que yo quiero generar en esa localidad versus la calidad, la oportunidad, la frecuencia, el costo del producto que pudiese o que estaría ofertando mis competidores más cercanos. Esto requiere entonces que yo debo evaluar los comportamientos y los desafíos que se me pueden presentar en el contexto local en el que yo quiero emprender. Sugiero que desarrollemos o que se realice un análisis FODA, donde podamos identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, partiendo desde la óptica que debo de analizar también las fortalezas y las oportunidades y cotejarlas o contrastarlas con las debilidades y las amenazas. Y entonces en ese análisis compartido que voy a estar desarrollando, entonces puedo ir generando y puedo ir convirtiendo debilidades en fortalezas y amenazas en oportunidades. Entonces, desde esa concepción práctica, desde esa concepción teórica de lo que es emprender localmente, eso nos lleva a que debe haber una condición y una concepción de ir de establecer un negocio sólido que me permita desarrollar capturar la esencia de ese negocio para que pueda dar respuesta a los contextos locales en el que nosotros vamos a desarrollar. El emprendimiento local entonces busca una descripción del negocio a detalle, qué voy a ofrecer,
qué mano de obra necesito, qué procesos debo de desarrollar, qué materia prima o qué insumos también requiero para la producción. Entonces hacer ese análisis de negocio, porque si yo quiero proyectar un emprendimiento, también debo de tener claro que voy a necesitar y la disponibilidad de recursos económicos y financieros a la entrada o al inicio del proceso de emprendimiento, pero también identificar la mano de obra, los equipos, los insumos y validar la disponibilidad, el costo, la calidad y la oportunidad de esos 4 elementos que les he referido. Entonces debemos de irnos adentrando y debemos así ir haciendo un análisis de mercado, un análisis del entorno, un análisis de la localidad, donde, reitero, la cultura, la visión, la cosmovisión de quienes forman parte de esa localidad, eso van a ser los elementos representativos para nosotros definir una estrategia de emprendimiento local. Dentro de esa misma concepción y análisis, que desde todo momento el emprendimiento local busca, como decía anteriormente, una sostenibilidad, pero también una sustentabilidad, de manera de ir satisfaciendo necesidades, ir consiguiendo logros, ir estableciendo, y en esa medida que yo vaya cubriendo necesidades, satisfaciendo el gusto de nuestros consumidores, entonces yo me voy a ir empoderando de una concepción de marketing o de mercado que tiene que ver con la marca. Entonces ir estableciendo un producto de calidad que me permite establecer y consagrar una marca que me permita diferenciarme del resto de los emprendimientos y del resto de los competidores locales que yo puedo sistematizar. Bajo esa concepción, entonces, es ir estableciendo una idea de negocio que permite establecer un elemento diferenciador. ¿Cuál es ese elemento diferenciador? La calidad, la oportunidad y el costo que yo pueda generar sobre la base del emprendimiento. ¿Cómo se hace sostenible un emprendimiento? Y eso siempre nos lo han preguntado. Profesor Ángel, ¿cómo hago yo sostenible mi emprendimiento en el tiempo? Produce sobre la óptica de calidad y no sobre cantidad. Es mejor que tú produzcas menos, pero que tu producto tenga la calidad que tu cliente necesita para satisfacer sus necesidades. Porque en la medida que tú tengas calidad, la cantidad va a ir de la mano en el nivel que tu competidor, en el nivel que tu cliente te va a ir exigiendo, en el nivel de que tu cliente te va a ir diciendo: me gusta tu producto, me satisface las necesidades, ya no quiero uno, sino que quiero dos, ya no quiero dos, sino que quiero tres, y ya vine y te recomendé con otros clientes, porque el nivel de calidad es lo que nos va a ir dando la marca que nos va a ir permitiendo a nosotros identificar nuestro emprendimiento local para darle sostenibilidad y sustentabilidad. ¿Qué es emprender? Es tomar una decisión que parte de una idea que lleva anexo lo que es la condición de innovar sobre algo que yo dispongo, que parte de un elemento práctico, de un elemento teórico, de algo que yo sé hacer y que me he podido identificar a través de un diagnóstico que con lo que yo sé hacer puedo satisfacer una necesidad del mercado y puedo satisfacer también una necesidad básica para mí como emprendedor local. Alguien me diría, pero entonces emprender localmente no lo hago sobre una condición de tener un elemento lucrativo. Claro que sí, emprender localmente te puede llevar a un elemento lucrativo, pero yo te invito a que trabajes sobre la óptica de que ese elemento lucrativo sea paulatino y que no inicies un emprendimiento, que no inicies un proceso de satisfacción de necesidades bajo unos elementos que vayan a salir de la realidad del mercado en cuanto a costo me refiero. Porque para eso tú tienes que hacer un estudio de mercado, tienes que comparar, tienes que ver tus clientes potenciales y sobre todo debes identificar cuál es el mercado que tú quieres cautivar. Y el analizar o identificar ese mercado que tú tienes que cautivar tiene que estar muy en relación con el nivel adquisitivo de quiénes serían tus consumidores de tu emprendimiento. Entonces,
que emprender requiere tener una preparación previa. El emprender solo requiere voluntad, iniciativa y ganas de hacer las cosas. Voluntad, porque eso me lleva a esa ideación del emprendimiento. Ganas de hacer las cosas, porque cuando yo quiero emprender, el emprender significa compromiso. Y cuando yo asumo entonces ese compromiso es porque yo busco dar respuesta, es porque yo busco mantener un elemento de sinonimia bajo la condición de darle la satisfacción a lo que van a ser mis clientes potenciales. Otra de las estrategias que yo le podría dar dentro de lo que es la concepción del emprendimiento local es que este emprendimiento inicialmente debe abocarse no a la concepción global de lo que es emprender, sino irse a esa posición local. Una vez que tú logres posicionarte con tu emprendimiento en lo local, eso te va a permitir una proyección que te puede ir a una concepción más global cuando de mercado hablamos. Esos emprendedores locales, entonces reitero, se focalizan en satisfacer las necesidades y los deseos de su contexto específico, de su área, donde tiene una conexión principal, directa con su comunidad, con su localidad. Eso es un elemento representativo que formaría parte de lo que es la estrategia para emprender un negocio desde lo que es el emprendimiento. Entonces fíjense que ahora podemos hablar de una tercera definición de emprendimiento. Como les decía anteriormente, ya no solamente tendríamos o deberíamos de hablar de un emprendimiento industrial o empresarial y de un emprendimiento social, sino de un emprendimiento local, porque el emprendimiento local me da un nivel de asentamiento, un nivel de sinonimia, un nivel de compromiso con ese contexto en el cual yo convivo, yo comparto, yo tengo inherencia y en el cual mi emprendimiento va a tener una connotación, va a tener una realidad y va a poder dar respuesta a esa cultura. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento local, buscamos también una adecuación o una adaptación del emprendimiento a lo local, a lo cotidiano, a lo práctico, a lo diario que yo vivo, a ese contexto social en el que yo estoy interactuando y darle respuesta a la necesidad vivida y a la necesidad sentida en esa comunidad o en esa localidad en la que yo estoy, en la que yo quiero emprender. Fíjense que en una oportunidad nos tocó interactuar en un pueblo poblado que se encuentra en México, se llama Comonfort, forma parte del estado de Guanajuato, cerca de Celaya. Donde comenzamos a hacer una evaluación en una oportunidad que tuve de visitar y comenzamos a tener una interacción directa con unos emprendedores. Y fue una experiencia vivida, una experiencia de vida para mí, donde allí pudimos asentar y pudimos ceñir base de darle un apoyo cónsono, representativo a esos jóvenes emprendedores. Y desde entonces, desde allí salió una concepción de que por qué trabajar solamente con jóvenes emprendedores y no trabajar con emprendedores de la tercera edad, no trabajar con mujeres, no trabajar con mujeres víctimas de la violencia. Entonces se comenzó a gestar una masificación de hacia dónde debemos nosotros orientar ese emprendimiento local, bajo la condición de la idoneidad, bajo la condición de la honestidad, bajo la condición de querer hacer las ganas y de querer adentrarme en generar algo nuevo que va a satisfacer necesidades a mi localidad, pero también satisface unas necesidades propias. Desde mi óptica y desde mi posición del humanismo, considero que emprender localmente no es solamente buscar una concepción lucrativa, sino buscar una satisfacción que me permita mantener la conexión con mi localidad, que me permita satisfacer necesidades, porque esa concepción de satisfacer necesidades también evoca el que yo también vaya a satisfacer mis necesidades. Alguien me puede decir entonces, ¿el emprendimiento local es satisfacer una necesidad? El emprendimiento local, el emprendimiento social, yo lo puedo visualizar como una concepción de una satisfacción personal,
veo la necesidad, veo el requerimiento, yo sé hacer esto, yo voy a emprender para dar respuesta. Pero también hay otro elemento, yo necesito emprender porque también necesito cubrir otras necesidades mías que no necesariamente tienen que ser las del emprendimiento local. Pero si yo no cubro algunas necesidades que puedan ser básicas como emprendimiento, entonces yo le puedo dar arraigo a otro emprendimiento local que esté en mi propia comunidad y que sus productos sí puedan satisfacer mis necesidades. Entonces, para ir concluyendo y para no extenderme mucho, y quedo a su disposición a las órdenes para establecer no solamente conversatorios, no solamente webinars, sino para poder desarrollar proyectos que puedan ser sostenibles, que puedan ser sustentables desde la óptica del desarrollo local, del desarrollo social, que tenga que ver con ese posicionamiento y ese empoderamiento de lo que sabemos, de lo que podemos y de lo que queremos hacer, que son 3 elementos representativos de lo que es el emprender localmente para satisfacer esas necesidades. Un gusto haber compartido con ustedes. Les reitero, mi nombre es Ángel Nava. En estos momentos estoy trabajando en una universidad pública en Colombia, en unas comunidades vulnerables como lo es la Guajira colombiana, que hace frontera con la Guajira venezolana, y desde acá estamos emprendiendo proyectos, procesos que permitan integrar a las comunidades, sobre todo a las comunidades vulnerables que tienen que ver con lo que es la diáspora y que tiene que ver también con las comunidades étnicas, para darles a ellos un empoderamiento y enseñarles y decirles si pueden emprender, si pueden desarrollar localmente. Solamente tenemos que tener ganas, voluntad como una opción de emprender localmente. Un gusto saludarles, un abrazo fuerte de esos que acarician el alma para todos y cada uno de ustedes, y recuérdense, emprender es asumir compromiso, y asumir compromiso es tener una responsabilidad. Que Dios me los bendiga y que Dios me los cuide.